De acuerdo con la cosmogonía náhuatl, luego de que los dioses crearon al ser humano en una cueva, pensaron en hacer algo para alegrarle la vida. El dios del viento, Ejecatl, buscó a una diosa virgen cuyo nombre es Meyehual, quien vivía con su abuela. La tomó a cuestas y ambos descendieron a la tierra, donde se transformaron en un árbol con dos ramas, Quetzalhuichotl y Xochicuahuitl. Cuando la abuela reconoció la ausencia de su nieta, reunió a un grupo de divinidades femeninas con quienes descendió a la tierra. Todas se encontraron con ese árbol y entonces sus ramas se desgajaron. La abuela reconoció la rama en la que se había transformado la nieta, la tomó, ¿no?, la partió y entregó pedazos a cada una de las divinidades que la acompañaban para que se la comieran, ¿no? Cuando terminaron, ¿no?, y regresaron al cosmos, Ejecatl recuperó su forma. Entonces tomó y apiló los huesos y los enterró. Allí nació un bello árbol, una planta sagrada cuyo nombre sería Metl, el maguey. En el marco por las celebraciones del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, les presentamos el documental La planta sagrada de Demetrio Bilbatúa, filmado en 1964 a color en 35 milímetros, donde además de rememorar el antiguo mito, conoceremos el surgimiento del patronato del maguey a inicios de la década de los 60, cuya función y cuyo objetivo era la plantación y replantación de la planta en todo el altiplano mexicano. Acompáñenos a ver una proyección más de la Filmoteca Demetrio Bilbatúa, La planta sagrada, aquí en Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Arte para todos. Cuando el silencio se extendía bajo los cielos, cuando las hojas afiladas del maguey integraban el paisaje en náhuatl, entre el año 1 Tecpatl, 1 Pedernal, hasta después del 2 Acatl, 2 Caña, las tribus descubrieron el maguey pulquero. A partir de ese momento, cambió su vida. Era la planta sagrada para los indígenas. En los códices mexicanos aparece como la savia de una religión fundada en el rito, cuya diosa Xochitl reina sobre las extensiones hirientes. La llegada de los españoles convirtió la estructura agraria en vasta empresa para los encomenderos. A la hiriente espada de los campos verdes se unió la espada del soldado que humilló a los hombres de la tierra. Maravilla de la naturaleza fue denominado por el historiador Prescott el maguey, cuyas pirámides de flores, sobresaliendo de una espinosa corona formada por las hojas, se veían donde quiera que había un palmo de tierra plana. Sin embargo, tras la cortina de maguey, en la estructura de las antiguas haciendas, imperaba la miseria y el desamparo. El campesino era una planta más, sin raíces siquiera en la tierra, objeto de explotación y abandono. El trabajador de los magueyales no gozaba de la más mínima protección. Su trabajo de sol a sol, su alimentación mínima, su ropa desgarrada, su albergue humilde y en ocasiones bajo la bóveda del cielo, lo convertían como a centenares de miles de mexicanos en parias de la tierra.
Muchos fueron los años, los siglos en que el maguey entregó su jugo, su riqueza, sin beneficio para el trabajador. No obstante ser la planta fundamental en las zonas áridas y semiáridas, que significan el 80% del territorio nacional, hay fiesta, pues ellos saben que en 1961 fue creado el Patronato del Maguey. El organismo descentralizado tuvo como finalidad incrementar la plantación y replantación del maguey en el altiplano mexicano, por ser la planta más adecuada para conservar los suelos y evitar la erosión. En octubre último, el presidente López Mateos inauguró la planta piloto de Santa María Tecajete. Ajapusco, en el Estado de México, y Calpulalpan, en el Estado de Tlaxcala, así como la central receptora del Distrito Federal. Como hubo de decir el presidente del patronato, se concebía la zona magueyera como unidad geográfica, climatológica y económica, para lograr su rehabilitación, así como la elevación del nivel de vida de sus habitantes. El Patronato del Maguey, ante una realidad evidente que redujo la población magueyera, que en 1930 registraba 57 millones de plantas y en 1950 únicamente 23 millones, ha trabajado intensamente. Se han establecido viveros en los estados de México, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacán y San Luis Potosí. Se han realizado exhaustivos trabajos de cultivo y de laboratorio, y las conclusiones se reflejan en importantes realizaciones. Se ha iniciado el aprovechamiento integral del maguey después de la obtención del aguamiel. La planta sagrada ha cobrado un nuevo sentido. La planta piloto de Santa María Tecajete es un resumen de los logros obtenidos. Es para la industria del maguey el modelo de gran impulso para los trabajos del porvenir. De ella se obtendrán mieles, levaduras, forrajes y pulque. La penca, agotada después de la producción de aguamiel, se ha sometido a un proceso de picado, cocción, expresión para la obtención del jugo, secado del bagazo y transformación del jugo en levaduras comestibles. La levadura obtenida y el bagazo seco y molido, al final se mezclan con otros materiales que son indispensables para obtener un producto balanceado, el cual, antes de ser enviado al consumo general, se somete a pruebas de calidad digestiva en la granja experimental que forma parte de la gran unidad industrial. Del buen aprovechamiento del maguey depende el sustento de 150,000 familias, o sea, de más de 750,000 mexicanos. Nuevos conceptos de justicia social y de proceso económico han sido logrados. La planta sagrada ha cobrado un nuevo sentido. Está en marcha uno de los ideales del patronato: la creación de la unidad económica de planificación armónica y equilibrada. La choza es sustituida por la unidad habitación. Al disminuir este ágave con la erosión, podía estimarse que la nación había perdido una riqueza que no solo se medía por lo que económicamente representa, sino en las posibilidades que ofrece la planta para la conservación de los recursos naturales como son el suelo y el agua. Ahora hay un concepto nuevo. Se trata de concebir la zona magueyera como unidad geográfica, climatológica, económica, con el objeto de lograr su rehabilitación y la mejoría de sus habitantes. Esta es la obra que el patronato viene realizando por instrucciones precisas del Ejecutivo.
una planeación racional. En los renglones relativos a vivienda, urbanización, centros asistenciales, educativos y de recreo, intensificando al mismo tiempo el cultivo del maguey, único costeable en esas zonas. Se trata de buscarle al maguey su utilidad completa. Acabaron los tiempos en que el maguey era símbolo obligado de la pobreza, desplegado humilde de zonas malditas. El maguey, planta netamente mexicana, es el cultivo que puede salvar a extensas áreas de la República. Maguey, símbolo superado de tierras que fueron áridas y que se convierten en nobles para los mexicanos.